Empecemos por lo deportivo. Después de varios años, puedo decir después de media década, cuidado más, aproximadamente unos 7, 8 años, casi una década, el gremio y los profesionales de la salud no habíamos tenido la oportunidad de congregarnos, de invitarnos y de realizar actividades deportivas tipo olimpiadas con la diversidad de disciplinas deportivas que como profesionales de la salud e invitando a los demás trabajadores de la salud pudimos realizar el fin de semana anterior. Importantísimo, se invitó a toda la provincia, vinieron de toda la provincia, se participó, se corrió, se jugó fútbol, básquet, atletismo, natación, 40, preparándonos porque creo que se van a retomar las Olimpiadas Nacionales del gremio, que es una situación importante, muy buena, debido a que hacen ya unos 15 años que Esmeralda quedó campeón en fútbol en las Olimpiadas Médicas Nacionales y en fulbito. Entonces, en fulbito y en fútbol sala, perdón. Y siempre ha sido nuestra participación decorosa. Siempre hemos tenido medallas de plata, oro, principalmente. Entonces creo que lo que está haciendo el gremio ahora no solo es al congregarnos y confraternizar y poder compartir con colegas, amigos, con otros profesionales de la salud y con trabajadores de la salud, me parece que eso redunda en el tema de insistir en que en mente sana, cuerpo sano, y que la salud también parte de eso es la recreación y es la actividad deportiva. Felicito al directorio del Colegio Médico, a la comisión técnica que estuvo a cargo de los juegos y a todos quienes nos dimos cita a cumplir con este llamado que hizo el gremio, que nos parece interesantísimo. Al doctor Edwin Arroyo, que preside, me parece que hacemos un gran trabajo desde ese ángulo como médico, como un representante del gremio, y creo que eso es lo importante, ¿no? Sacar al Colegio Médico de las cuatro paredes, llevarlo a la representación y tener en cuenta que somos parte de la sociedad y en Esmeralda hay mucho por hacer y hay que seguir contribuyendo con el desarrollo cantonal, por un lado. Por otro lado, ya en el tema de la pandemia, debo decirte que la comisión científica se movió, la comisión científica participó y recuerdo que la Federación Médica Ecuatoriana y la AME, incluso la Asociación de Municipalidades del Ecuador, felicitaron a la compañera Lucía Sosa, alcaldesa de Esmeralda, porque si usted recuerda, y los que nos escuchan a través de este medio no se escuchan, recuerdan también que los 6 primeros meses de la pandemia era un pánico, una paranoia colectiva, que usted solo de ver estornudar o toser a una persona al lado suyo significaba la muerte, cerca, era atentar contra la vida. Durísimo nos tocó. Y en ese trabajo del municipio se llamó al gremio médico y vinieron el doctor David Quiñones Ayoví, epidemiólogo, prestigioso médico del cantón, con el doctor Edwin Arroyo y otros médicos más que nos acompañaron, enfermeras que nos acompañaron, y hicimos un estudio técnicamente conocido como estudio polietápico que desarrollamos en el cantón y logramos, porque fuimos el segundo cantón en el país de los 222, que ejecutamos un estudio de todo el cantón para definir y establecer el nivel de contagio o de contagiados que habían en ese momento, porque la cosa premiaba. Ya en la mayoría de las casas, en los hogares, se
se metía el coronavirus. Y con eso el riesgo de muerte, con eso el pánico y todo lo demás. Entonces, para poder tomar acciones, para poder establecer las medidas, los controles de bioseguridad y demás acciones que desde el municipio y el COE cantonal se debían ejecutar, estuvo este colegio de médicos con su equipo realizando un estudio científico in situ, desplegando un equipo técnico en el cantón, donde colaboró el propio Ministerio de Salud Pública y el municipio. Entonces lo logramos hacer. Esto nos permitió tomar las mejores decisiones para saber que en ese entonces teníamos el 33% de la población contagiada. Epidemiológicamente hablando, decía que podíamos resistir, porque de esos contagios era el 6-7% que fallecían. Entonces el asunto se puso duro, difícil, complicado, pero estas herramientas que nos las provee el Colegio de Médicos, el gremio con su trabajo, nos permitió también impulsar medidas de bioseguridad y medidas restrictivas a la movilización de las personas, a establecer el semáforo, la semaforización de la epidemia o de la pandemia en Esmeraldas. Entonces nos sirvió de muchísimo, al punto de que la Federación Médica Ecuatoriana, con su presidente y su vicepresidente, se trasladaron a Esmeraldas y parte del directorio vino a Esmeraldas. Ya el ministro de Salud era del gremio médico y él, junto con la alcaldesa, visitaron el hospital Delfina Torres Viuda de Concha, y con los médicos de Esmeraldas y con algunos profesionales de la salud, no médicos, se hizo una entrada con la alcaldesa. Se limpió, se adecuó, desde la medida que podía tomarse en ese momento. Y el presidente de la Federación Médica, que estuvo en el hospital en la visita con el ministro, pidieron la reapertura del Delfina Centro. El gremio en ese momento solicitó que se haga con profesionales de Esmeralda, que si tenían el médico funcional nos digan para también proponer los profesionales de Esmeralda. Todo eso fue una lucha importante, es decir, una lucha contra el coronavirus y una lucha por atender a la población del centro norte de la ciudad con una unidad de salud que atienda todas las enfermedades básicas, porque prácticamente estamos viviendo en dos segmentos de ciudad grandes, inmensas, tomando en consideración que Esmeraldas, como cantón, es el 11º, era el 10º, creo que ahora es el 11º cantón más numeroso del país de los 222 cantones. Entonces, tiene una condición especial Esmeraldas, y por esa cantidad de población que tiene centro y sur, centro norte y sur de la ciudad, el desarrollo que está tomando hacia Tachina, que es una zona rural que se está urbanizando, donde están proyectos urbanos importantes, amerita entonces la reapertura. Todo eso lo trabajamos con el gremio médico, y la federación se hizo coro y hizo eco de lo que planteamos desde el gremio médico, desde la alcaldía de Esmeraldas, y creo que eso es bueno porque se convirtió el gremio médico en un actor directo, vigilante, por encima del Ministerio de Salud Pública, con sus limitaciones que tenía el Ministerio de Salud Pública en Esmeraldas. Pudimos contribuir de manera significativa en ese momento histérico duro, difícil, aterrador que vivimos. Y algunos se olvidan de las cosas que tuvimos que vivir en ese momento. Yo le puedo decir, como director de higiene municipal, ver desplomar del miedo, del pánico a una compañera barrendera en la noche, del pánico, no le pasaba nada, estaba asustada. Fue cosa que la vivimos y que la gente no reconoce. Miren, en Guayaquil todavía no entregan los cadáveres caídos en esa pandemia 2020. No entregan los cadáveres, porque Guayaquil fue un desorden, Guayaquil fue un desastre. Fuimos la vergüenza mundial, porque en todo el mundo decían, cuídese del coronavirus para que no le pase lo que pasa en Guayaquil, Ecuador. Que la gente se desplomaba muerta en las calles, que iban a dejar los muertos tirados por todos lados.
aquí se atendió la pandemia a la altura de los momentos con las herramientas técnicas científicas que nos proveyó el Colegio de Médicos. Se hizo el estudio, se hizo atención con los kits de alimentos, con los kits de limpieza. Ve aquí no solo que barrimos y sacamos la basura y barrimos las calles, también las lavamos, hicimos la desinfección, tomamos todas las medidas adecuadas en el momento adecuado por el asesoramiento que el gremio médico entregó al municipio, y la compañera alcalde, muy sensible y muy atenta a eso, como siempre una mujer inteligente, tomó en cuenta eso. Fueron 2 años prácticamente de nuestras vidas en Ecuador y el mundo que fueron tirados al basurero de la historia, porque la gente no hizo nada más que cuidar su vida. No se podía hacer ninguna actividad comercial. Bueno, creo que las grandes cadenas de supermercados y las grandes cadenas de farmacia fueron los beneficiarios de este fenómeno pandémico, pero de ahí el pueblo llano tuvimos pérdida, las instituciones públicas, pérdida, otras instituciones públicas fueron perseguidas. ¿Por qué? Porque vendían o compraban fundas de muertos, fundas para los muertos con sobreprecio, pruebas para el test, para el testeo, para el diagnóstico de coronavirus en su momento con sobreprecio. Ese no fue el caso de Esmeralda. Esmeralda, la propia AME reconoce el papel que jugó nuestra compañera alcalde y el juez cantonal, más que el provincial, en contener toda la avalancha del coronavirus. Y eso obviamente tiene una gran responsabilidad positiva el gremio médico, y particularmente los doctores David Quiñones Ayoví y el doctor Edwin Arroyo Mercado. Son 2 grandes médicos de la provincia que obviamente se sintonizan siempre, y dentro del gremio y de la dirección de la activa del gremio hay la comisión científica, la comisión deportiva, incluso la gente que defiende al gremio. Cómo no decir, el doctor Eduardo Vázquez, que ha estado a la cabeza de la lucha para la estabilidad laboral de los profesionales de salud, ha estado luchando también porque post pandemia se hizo la ley de solidaridad, que por un lado afectó a muchas instituciones como los municipios, los GAC, municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Les recortaron el presupuesto, los obligaron a usar la plata solo en eso, no podías construir, no podías hacer nada. Porque alguna gente dice, pero si recién está haciendo, es que recién los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales recién se puede invertir los recursos en esto. Acuérdense que la ley de solidaridad, impedía usar los recursos para otra cosa que no fuera la pandemia. Entonces a veces la gente se olvida de estos detalles, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que después de la pandemia fuimos los médicos, las enfermeras y algunos profesionales de la salud y trabajadores de la salud, fuimos a reclamar nuestra condición de héroes. Héroe de bata blanca. Héroe de bata blanca. Pero muchos héroes de bata blanca se han quedado sin estabilidad laboral y se cometieron algunos errores que tienen que enmendarlos, porque se le dio nombramiento a mucha gente que no participó en la línea, en la primera línea de defensa, ¿no? Pero fueron incluso funcionarios que estaban en la parte administrativa, que en la etapa crítica no estuvieron, fueron favorecidos. Pero hay médicos y enfermeras que no. Yo cito un nombre, mi hija María Fernanda Ávila Ceballos, trabajadores de unidad de cuidados intensivos, a quien la fue a ver varias veces para motivarla, para que saque el temor, porque estaba aterrada, lloraba, porque el coronavirus lo tenía era cerca. Yo tuve que obsequiarle algunas prendas para la bioseguridad que no le dotaban en el hospital. Y ahí la unidad de cuidados intensivos se tuvo que transformar en unidad COVID, porque el 90% de los pacientes eran COVID. Entonces, este caso de ella y de otros más resulta ser que no tienen el nombramiento, la ley no les aplicó. Y vaya a ver allá otras enfermeras que no estuvieron, que se fueron de vacaciones en ese favorecidas. Entonces hay que hacer justicia también por ese lado. Y creo que en esto el doctor Eduardo Vázquez y otros colegas del directorio están todavía planteando esa atención. Y me parece que
este directorio se está permitiendo levantar un poquito el nombre del gremio, levantar un poquito la presencia del gremio en sitios y en lugares que hace mucho rato no lo estábamos participando. Entonces, creo que hay mucho por hacer, creo que hay una buena perspectiva, hay un buen pronóstico, como decimos los médicos, en algunas actividades que se vienen cumpliendo y que vamos a seguir nosotros colaborando en todo lo que tengamos que colaborar para que el gremio avance en la provincia.